Hola, bienvenido al Twitch de hoy con Aníbal. El tema es rozamiento, tema temido por los alumnos, tema temido por los profesores particulares, tema temido por los tíos, por los primos, que vos le decís, che, explícame rozamiento. No, justo ese tema nunca lo entendí bien. Tema temido incluso por los propios docentes que explican el tema. Pero hoy lo vamos a ver acá y te lo voy a explicar en segundos. Bueno. Como siempre, gracias por estar ahí. Decime si se me ve bien y se me escucha bien. Atrás tenés un apuntecito que va a quedar acá. Va a quedar en el canal de YouTube de TechArt. Bueno, entonces, si se me ve bien y se me escucha bien, arrancamos. Parece que están muy concentrados, Aníbal. ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces. Rozamiento. Esto es especial para Física 03 del CBC. O sea, no para la materia biofísica, porque en biofísica el tema rozamiento, como lo voy a dar hoy, no se ve. Se ve una parte, pero no con las fórmulas que yo voy a dar hoy acá. Entonces, esto es especial para la gente de Física 03 del CBC o cualquier persona que esté cursando Física 1, o si estás en un profesorado de física, o si estás cursando ingeniería o química o alguna carrera que tenga física o Física 1, bueno, esto te va a servir, te va a venir perfectamente. Empezamos entonces así, mirá, hay dos tipos de rozamiento estático y rozamiento dinámico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el rozamiento, justo no se alcanza a ver ahí. A ver. En el rozamiento dinámico, el objeto, ahí está, ahí. Sí, con que se alcance a ver esto está bien. O sea, perdón, estoy hablando con la gente de acá de la producción, ¿eh? Bueno, entonces, rozamiento dinámico, la palabra dinámica en este caso está queriendo decir que el objeto se está moviendo. Entonces, si yo muevo el objeto sobre la superficie, este objeto está rozando sobre el piso. Este objeto está rozando sobre el piso, pero moviéndose. Entonces, ahí hablamos de rozamiento dinámico, o sea, hay deslizamiento entre el objeto y el piso. El objeto está patinando sobre el piso. Pero no es la única situación. Hay otra situación que es la siguiente, por ejemplo. Vos tenés otro objeto. Si yo lo empujo dándole una fuerza suficiente, lo hago patinar sobre el piso. Pero si yo lo empujo con una fuerza muy chica, no lo muevo. Igual que, digamos, si vos querés empujar un placar muy pesado y por más que empujás no lo podés mover. Entonces, en ese caso, el objeto no se mueve, está estático y de ahí viene el nombre de rozamiento estático. Entonces, a grandes rasgos, sin ser muy puntilloso, si el objeto está patinando sobre la superficie, o sea, se mueve sobre la superficie, o sea, desliza sobre la superficie, hablamos de rozamiento dinámico. Si el objeto, por más que alguien lo trata de mover, no se mueve, está quieto, velocidad cero, entonces ahí hablamos de rozamiento estático. Empezamos por rozamiento dinámico, que es más fácil. Vos fíjate la situación que te planteo acá. Vos tenés a alguien que tira un ladrillo por el piso. Entonces el ladrillo, vos le das cierta velocidad, cae en el piso, desliza una cierta distancia, después se frena. O sea, sería esto, mirá, yo agarro el ladrillo, lo tiro, desliza una cierta distancia y se frena. Entonces, todo este tramo que el objeto, digamos, avanzó, hubo una fuerza que intentó frenarlo. O sea, el objeto avanza así para adelante y el piso le hace una fuerza para atrás. O sea, si hicieras el diagrama de cuerpo libre, tendrías peso para abajo, normal para arriba, fuerza de rozamiento para atrás. O sea, al revés de la velocidad. La velocidad va así, la fuerza de rozamiento se opone a la velocidad. Lógico, porque la fuerza de rozamiento trata de frenar al objeto. Entonces, esa es una primera regla que tenés que saber de rozamiento dinámico, que vendría a ser esta, que hay que tomarla entre comillas. O sea, la regla sería, la fuerza de rozamiento dinámica va al revés de la velocidad. Pero repito, esto hay que tomarlo
con pinzas porque esta frase no es del todo verdadera, porque en algunos casos raros la fuerza de rozamiento dinámica puede ir a favor de la velocidad. Entonces, esto hay que pensarlo un poquito. Por ahora, tómalo de la manera, para empezar, digamos, tómalo así. El objeto quiere moverse para allá, muy bien, la fuerza de rozamiento va a ir para el otro lado. Los casos raros los vamos a ver después. Bueno, entonces, quiero que veas sobre un objeto que yo tiro sobre el piso cómo es el diagrama de cuerpo libre, que a grandes rasgos te lo dibujé recién en el aire. Acá está el diagrama de cuerpo libre, mirá, ahí está. Entonces, vos fijate, el objeto trata de moverse para allá, yo marco la velocidad, marco el peso para abajo, la normal para arriba, la normal es la fuerza que hace el plano, ¿no? Y la fuerza de rozamiento va al revés de la velocidad, o sea, él se va moviendo para allá, la fuerza de rozamiento apunta para el otro lado. ¿Estamos? O sea, al revés de la velocidad. Fíjate que no hay más fuerzas, porque uno dice, bueno, pero ¿y al rozamiento qué se lo pone? Al rozamiento no se lo pone nada, porque ¿qué pasa? A veces la gente dice, bueno, la velocidad. No, la velocidad es una velocidad. Se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora. La fuerza de rozamiento está en newton o en kilogramos fuerza. O sea, son magnitudes diferentes. No es que para un lado va la fuerza de rozamiento y para el otro lado va la velocidad. No, no es así. Sí, digamos, es así, pero no es que la velocidad, por decirlo de alguna manera, equilibra la fuerza de rozamiento. No, la velocidad va así, la fuerza de rozamiento va para el otro lado. Bueno, entonces acá te puse esa frase. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. O sea, es una fuerza que intenta frenar a un objeto que se está moviendo. Estamos siempre en rozamiento dinámico. O sea, cuerpo que se desliza sobre una superficie, patina, y mientras patina se va frenando. Como una caja de zapatos que vos la tenés en el piso, la pateás, recorre cierta distancia y se frena. Bueno, entonces acá te puse que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento relativo de las superficies en contacto. Esa sería una manera de explicarlo un poco más formal, digamos. Bueno, vamos a las leyes del rozamiento. Che, ¿no me dijiste si se me ve bien, si se me escucha bien? Están tímidos, concentrados los chicos, me parece. Bueno, están concentrados, fenómeno. Podés escribirme por el chat si quieres hacerme una pregunta o saludarme o decirme que soy feo, que ya lo sé. Bueno, entonces, fíjate las 3 leyes del rozamiento. Se te ve bien, Santi, me dice. Y Marita Emma dice que se ve bien. Fenómeno. Gracias, Marita Emma. Y Santi MB. Bueno, fíjate 3 leyes del rozamiento, que son las siguientes. Primera ley, dice, la fuerza de rozamiento depende del material con el que estén hechas las superficies que están en contacto. Eso significa lo siguiente. Esto que es cartón, digamos, roza contra este piso, que es una especie de fórmica, madera, policarbonato, no sé lo que es. Pero ¿qué pasa? Si vos cambiás las superficies que están en contacto, o sea, este piso lo haces de cemento, bueno, entonces la fuerza de rozamiento va a cambiar. Si este piso lo haces de goma, la fuerza de rozamiento va a cambiar. Si este cuerpo, en vez de ser de cartón, fuera de plástico, cambiaría. Si es de acero, cambiaría. Si es de goma, cambiaría. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que la fuerza de rozamiento depende de cuáles sean las superficies que estén rozando. Si vos cambiás una de las superficies, cambia la fuerza de rozamiento. Entonces, acá te lo estoy dando con este ejemplo. O sea, si vos querés arrastrar un bloque, imagínate que vos tenés que hacer una fuerza mayor al rozamiento para poder arrastrarlo. Entonces, si vos querés arrastrar un bloque sobre hielo, te va a ser más fácil que sobre un piso de cemento, por ejemplo. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque la fuerza de rozamiento depende de cuál sea el material que esté hecho el piso y atención, y cuál sea el material que esté hecho esto, porque si yo tengo un bloque y el piso lo dejo siempre igual, pero acá lo hago de goma o de corcho, me cambia la fuerza de rozamiento también. Bueno, entonces esa es la primera ley del rozamiento. Ley empírica, o sea que se comprueba, digamos, experimentalmente. Bueno, vamos a la segunda ley del rozamiento. Bueno, dice, el valor de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño de la superficie
que está apoyada, o sea, el área de contacto. Eso significa lo siguiente. Esto acá, si vos haces base por altura, te da la superficie que tiene esta base. Entonces uno podría pensar que si yo lo pongo con otra base, el cuerpo, que sea más chica, por ejemplo, en este caso más o menos todas las bases son iguales, pero si fuera más chica uno diría, bueno, tal vez la fuerza de rozamiento disminuye. No es así. O sea, pongamos este caso, mirá, si yo lo pongo así y lo trato de empujar, la fuerza de rozamiento es la misma que si yo lo trato de empujar así. Esto también es experimental, o sea, uno podría decir, pero ¿cómo? Si esta base es más chica. No importa, si la base es más chica, en realidad hay que pensar un poco que todo el peso del objeto está concentrada en una base más chica. Entonces, si bien la base es más chica, se compensa el asunto y la fuerza de rozamiento da lo mismo. ¿Estamos? Entonces, la fuerza de rozamiento no depende del área que esté tocando el piso o la superficie en contacto. Y acá te lo hice con un ladrillo, ¿no? O sea, esto es más o menos un ladrillo. Ahí te lo hice con un ladrillo, o sea, hay una fuerza que tiene un ladrillo. Si vos lo pones sobre la cara más grande del ladrillo, vos notás que tenés que hacer cierta fuerza para moverlo. Pero si lo cambiás de cara, lo pones así o lo pones así, en realidad la fuerza no varía. Entonces, acá te puse que la fuerza de rozamiento para mover ese ladrillo vale lo mismo en los tres casos. Y repito, esto también es una ley empírica, o sea, se comprueba experimentalmente. Vos lo podés comprobar ¿cómo? Bueno, agarrás un ladrillo y si lo pones a empujar, vas a ver que la fuerza que tenés que hacer para empujarlo no depende de sobre qué cara lo estés apoyando al ladrillo. Incluso si lo apoyás así y lo empujás, también vas a ver que la fuerza que tenés que hacer para empujarlo es lo mismo. Bueno, vamos un poco más abajo. Lo mismo una mesa, otro ejemplo también. Una mesa, uno podría decir, bueno, las patas tienen poca superficie. Si yo quiero empujar la mesa, voy a tener más rozamiento en esta situación que en esta. Pero la respuesta es no, o sea, siempre que no cambie los materiales, ¿no? Que las patas sean de madera y la mesa en sí, la tabla sea de madera. Si vos la das vuelta, por más que tengas más superficie, uno podría pensar, bueno, al tener más superficie tengo más rozamiento. Pero no, ¿por qué? Porque la fuerza-peso se distribuye en una superficie mayor y entonces el asunto se compensa y la fuerza de rozamiento que aparece no cambia. O sea, sería la misma en esta situación que en esa situación. Bueno, y acá viene la más importante de las tres leyes de rozamiento, que es esta, que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. O sea, el objeto tiene un peso para abajo y el plano contesta con una fuerza para arriba, llamada normal. Normal significa que es perpendicular, ¿no? La palabra normal en este caso no quiere decir que sea una fuerza que no está loca, sino quiere decir que es una fuerza perpendicular. La palabra normal en matemática significa perpendicular. Por ejemplo, una recta normal a este plano significa perpendicular. Bueno, entonces, la fuerza de rozamiento es dinámica, es proporcional a la normal. Esto termina dando origen a la fórmula esta, que la fuerza de rozamiento dinámica es mu por n. Mucho te lo escribí, pero es la letra esta, ¿no? La letra mu. Ese es el coeficiente de rozamiento dinámico. O sea, la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Más grande es la normal, mayor es la fuerza de rozamiento. Y este número que multiplica, que se lo suele llamar mu, se llama coeficiente de rozamiento dinámico. Hay coeficiente de rozamiento dinámico y hay coeficiente de rozamiento estático. Ahora estamos en rozamiento dinámico, o sea, el cuerpo está patinando mientras se está moviendo. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. La normal no siempre es igual al peso. Esto es importante también. Porque a veces los chicos dicen, bueno, ¿por qué ponen que la fórmula de rozamiento es mu por n? Pongan mu por p, o sea, mu por el peso. No, porque la fórmula no es mu por el peso, o sea, no es un número. La fuerza de rozamiento no es proporcional al peso del cuerpo, es proporcional a la normal. Ahora, ¿qué pasa? Que en muchos casos la normal y el peso valen lo mismo.
pero no siempre. No siempre, o sea, para un cuerpo que está apoyado en el piso como este, que acá ahí te lo dibujé, cuerpo apoyado, un ladrillo apoyado sobre una mesa, perfecto, el diagrama de cuerpo libre es peso para abajo, normal para arriba, ahí te lo dibujé. En ese caso, el peso vale lo mismo que la normal. Si el peso es 20 newton, la normal es 20 newton. Si el peso es 12 kilogramos fuerza, la normal es 12 kilogramos fuerza. En esa situación. Pero vos fíjate que hay situaciones donde el peso y la normal no coinciden. Vamos un poco más abajo. Por ejemplo, plano inclinado. En el plano inclinado, el peso del objeto sigue valiendo P, pero la normal vale P por coseno de alfa. Alfa es el ángulo del plano inclinado. O sea que la normal en un plano inclinado es menor al peso. Entonces, la fórmula va a ser mu por n acá, pero n en el plano inclinado ya no es lo mismo que el peso. Si el peso es 10, la normal va a valer 10 newton, ¿no? La normal va a valer 10 newton por el coseno del ángulo este. ¿Estamos? Bueno, y fíjate el diagrama de cuerpo libre, de un cuerpo sobre un plano inclinado. Ahí tenés el diagrama, o sea, el objeto intenta caer, ¿qué lo empuja para abajo? P sub X. P sub X lo intenta hacer caer. Y la fuerza de rozamiento se opone, o sea, P sub X va para allá y la fuerza de rozamiento se opone y va para el otro lado. ¿Estamos? Entonces, el peso en X, ¿lo quiere? ¿Se frizó la imagen? Me parece. ¿Ya volvió? Bueno. La fuerza de rozamiento va así y el peso en X lo tira para el otro lado. ¿Estamos? Entonces, eso en el eje horizontal, digamos. Horizontal es una manera de decir, en el eje que va paralelo al plano inclinado. Pero en el eje vertical vos tenés para abajo P sub I, para abajo tira P sub I y para arriba tira la normal. Y esa normal no vale el peso, vale P por coseno de alfa. ¿Estamos? Ahí te lo puse. La normal en este caso vale P, lo mismo que PI, que es P por coseno de alfa. Y otra situación es esta, o sea, vos tenés un cuerpo apoyado sobre el piso, acá está. Entonces vos lo tratás de mover. La fuerza de rozamiento vale mu por n. En ese caso, n es el mismo peso. Pero si alguien lo aprieta para abajo, esto lo podés probar, lo aprieta para abajo y vos lo querés mover, o sea, alguien está ejerciendo una fuerza para abajo, por ejemplo, yo pongo este vaso acá arriba, yo lo trato de mover, probalo en tu casa, vas a notar que hay que hacer más fuerza para moverlo al objeto. Entonces, los cráneos de la física se dieron cuenta que si algo empuja el cuerpo para abajo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la normal contesta para arriba con una fuerza mayor. Mira el diagrama de cuerpo libre, ahí lo tenés. Vos tenés el objeto, el peso para abajo y la fuerza que alguien le hace empujándolo para abajo. Y bueno, la normal compensa esas dos. Entonces, si el peso era 10 cuando estaba apoyado y la normal era 10, si vos empujas para abajo con una fuerza de 30, entonces, ¿qué pasa? La normal te contesta con una fuerza de 40. El peso era 10, más la fuerza de 30 que vos la hacés, la normal te contesta con una fuerza de 40. Entonces, la fuerza de rozamiento acá va a ser mu por n, no mu por el peso. O sea, mu por 40 newton, ponele que sea. ¿Estamos? Y ahí tenés el diagrama de cuerpo libre. Bueno, me dicen, perdón, hay una pregunta, me dicen, si la fuerza de rozamiento siempre va opuesto a Px. No exactamente, porque ¿qué pasa? Imagínate que el objeto, este es un objeto que está en un plano inclinado. Entonces, vos lo querés dejar caer y el objeto cae. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, Px va para allá, la fuerza de rozamiento va para el otro lado. Pero imagínate que alguien lo levanta el objeto, lo empuja hacia arriba para el plano inclinado. Entonces, fíjate cómo sería la situación. Px sigue apuntando para allá. Pero ahora, ¿qué ocurre? El objeto está subiendo por el plano inclinado porque alguien lo empuja. Entonces el rozamiento se va a oponer. ¿A qué se va a oponer? A la dirección de movimiento. Si la velocidad es para allá, la fuerza de rozamiento va a ir para abajo. Entonces, ahí la fuerza de rozamiento apunta para el mismo lado que Px, por ejemplo. O sea que esa no es la ley general que la de fuerza de rozamiento va siempre a Px. Puede que sí, puede que no. Bueno, y este es uno de los inconvenientes del tema rozamiento, que a veces uno trata de mecanizarse, decir, bueno, ya entendí, rozamiento es siempre así. No,
hay casos en que sí, hay casos en que no. Ah, la normal siempre es igual al peso. No, hay casos en que sí, hay casos en que no. Ah, ya sé, la fuerza de rozamiento va siempre en contra de la velocidad. Bueno, esa frase hay que tomarla con cuidado, porque a veces sí y a veces no. Ah, ya entendí, la fuerza de rozamiento va siempre al revés de PX, el peso que tira para abajo en un plano inclinado. No, a veces sí, a veces no. Entonces, esta cuestión a veces confunde al alumno, a la persona que está estudiando, a vos, digamos, y esa es una de las cosas que hace difícil el tema rozamiento. Por eso te digo que es un tema que confunde, cuando vos preguntás a alguien, pedís a alguien que te explique, bueno, a veces la gente dice, no, rozamiento no me acuerdo, preguntale a Jorge, yo no me lo acuerdo. Y vos, digamos, se puede confundir tu primo cuando trate de explicártelo, tu tío, un profesor particular se puede confundir, incluso a veces los propios docentes de física se pueden confundir, porque es un tema complicado, hay que razonarlo. O sea, como siempre en física, ¿cómo se soluciona este asunto de un tema complicado en física como es rozamiento? Respuesta, resolvés problemas, resolvés. Cuando resuelvas 15 problemas de rozamiento dinámico, ya le empezás a tomar la mano, ya decís, bueno, ya entendí. Hay casos donde va la fuerza de rozamiento al revés de la velocidad, hay casos que no, hay casos que va rozamiento en contra de PX, hay casos que no, y te das cuenta que la fuerza de rozamiento no es mu por el peso, sino que es mu por la normal. Pero bueno, o sea, son horas de vuelo, tenés que sentarte y resolver problemas. Bueno, entonces, la tercera situación es esta, un ascensor, fíjate. En un ascensor, vamos un poco más, el ascensor. En el caso del ascensor, si el ascensor sube para arriba, acelerando, o sea, este es el ascensor, está acelerando para arriba, todo tiende a apretarse para abajo, por inercia, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Si un hombre está parado en una balanza y el hombre pesa 62, cuando el ascensor está quieto, cuando el ascensor empieza a acelerar para arriba, la balanza va a marcar más. Entonces, a veces la gente dice, bueno, aumentó el peso del hombre. No, el peso del hombre no aumentó. El hombre sigue pesando 62. Lo que cambió es la normal. Entonces, en un ascensor también ahí tenés el diagrama de cuerpo libre del objeto que está en el ascensor. El peso va para abajo, la normal va para arriba, pero en esta situación la normal es mayor que el peso. Entonces ahí tenés otro ejemplo donde la normal no es igual al peso. Entonces, cuidado al usar la fórmula mu por n, que está bien la fórmula fuerza de rozamiento dinámica igual el mu dinámico por n, pero n no siempre es el peso. A veces sí, a veces no. Bueno, entonces, rozamiento estático, rozamiento dinámico. Acá te estoy dando un caso de rozamiento estático para que veas, que es lo que te comenté antes. Vos querés mover un placar, lo empujás y el placar no se mueve porque tiene demasiado rozamiento. Entonces, vos intentás mover este objeto, intentás moverlo, le aplicás una fuerza, pero esa fuerza es la fuerza que hace un mosquito, no alcanza a mover esto. Entonces, ahí tenés rozamiento estático. ¿Hay rozamiento? Sí. Si vos pensás el diagrama de cuerpo libre del objeto, alguien lo está tratando de mover para allá y el rozamiento contesta empujándolo para el otro lado. Entonces, esta fuerza, ponele que sea de 22 newton, ¿lo mueve al objeto? No. Bueno, entonces quiere decir que el rozamiento está haciendo también una fuerza de 22 newton. Y las dos se anulan, o sea, se compensan la de 22 para allá con la de 22 para allá y el objeto no se mueve. Entonces, hay rozamiento, pero el objeto no se mueve, está quieto, velocidad cero, está estático. Y ahí viene la frase rozamiento estático. Pero rozamiento estático es un poco más difícil, lo vemos después. Bueno, vamos un poco más abajo. Y ahí, bueno, te estoy explicando un caso de rozamiento dinámico que más o menos lo vimos cuando alguien arrastra un objeto, ¿no? Sobre el piso. Bueno, y acá te doy otro ejemplo de rozamiento dinámico. Una moneda, vos agarrás la moneda, le pegás un tincazo, la moneda recorre cierta distancia y mientras va avanzando se va frenando. Y ahí tenés entonces el diagrama de cuerpo libre. O sea, la moneda se mueve para allá, está moviéndose por la mesa, va avanzando, pero la fuerza de rozamiento apunta para el otro lado. ¿Estamos? Muy importante, fíjate que la aceleración apunta como la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento va para allá,
la aceleración también tiene que ir para allá. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a la fórmula. Hasta acá, como ahora vamos a la fórmula, quiero saber si hasta acá está todo bien, si me querés preguntar algo. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, Bueno, es el momento. Parece que no hay preguntas, entonces. Bueno, vamos a la fórmula para rozamiento dinámico. Esta es la fórmula que vos vas a tener que usar en los problemas que resuelvas. Los problemas de la guía y los problemas de parciales o de finales que ellos te tomen. Rozamiento es un tema muy tomado, digamos, en Física 03 desde ya. Este año entra en el segundo parcial. Ojo, en algunos años entra en el primer parcial, a veces entra en el segundo. Este año entra en segundo parcial. Pero es un tema muy tomado, ¿por qué? Porque rozamiento, digamos, vos no podés resolver un problema de rozamiento mecánicamente. Tenés que saber razonar, saber hacer un diagrama de cuerpo libre, entender para dónde apunta el rozamiento. Entonces, rozamiento es un tema que exige pensar y por eso a ellos les gusta mucho tomarlo. Léase, es un tema difícil y por eso les gusta tomarlo. Es fácil confundirse. ¿Confundirse en qué? Confundirse en el cuánto vale la normal, confundirse para qué lado apunta la fuerza de rozamiento. Rozamiento es un tema que se puede combinar con un montón de cosas. Vos lo podés combinar con un cuerpo que está siendo arrastrado así, podés ponerle una soga y otro cuerpo arrastrado atrás. Esos dos cuerpos pueden estar subiendo por un plano inclinado, tirados por una soga. Los dos cuerpos pueden tener una barra en el medio y estar siendo empujados de atrás, así por alguien que lo está haciendo subir. Vos rozamiento lo podés tener en movimiento circular, por ejemplo. Lo podés tener en trabajo energía. Hay millones de problemas con rozamiento. Entonces, ¿qué pasa? Rozamiento es un tema que vos lo podés combinar con todo, con resortes, o sea, ley de Hooke. Entonces, en cualquier problema siempre se le puede agregar un problema de dinámica o de trabajo energía, rozamiento. Entonces, por eso es tema preferido. No hay manera de que un parcial o un final no tenga un problema con rozamiento. Siempre. Siempre te va a aparecer un problema con rozamiento o en dinámica o en movimiento circular o en plano inclinado o con un resorte ley de Hooke o en trabajo energía con cuerpos que caen. Y bueno, la energía se conserva, la energía no se conserva, va a haber que plantear el trabajo del rozamiento. Bueno, entonces, por eso, rozamiento es el tema, entre comillas, y es un tema complicado. Entonces, primera fórmula, fórmula empírica. O sea, esto empírico quiere decir que vino esta fórmula, mu por n, ¿no? Que es, ya te lo expliqué, mu dinámico por n. Esta fórmula es empírica, o sea, ¿qué quiere decir? Que los tipos hicieron experimentos, dijeron, a ver, vamos a ver. ¿El rozamiento de qué depende? Parece depender del peso, pero no, porque si yo le pongo un peso encima, entonces lo empujo para abajo y veo que el rozamiento aumenta. Entonces hicieron experimentos y llegaron a la conclusión de que la fuerza de rozamiento es tantas veces la normal. 0,2 veces la normal, 0,5 veces la normal, 0,8 veces la normal. Dijeron, bueno, siempre la fuerza de rozamiento dinámica es proporcional a la normal. Y dijeron, bueno, entonces hay un coeficiente que multiplica a la normal y a ese número lo vamos a llamar mu sub d, así, mirá. Es como una U con una patita, ¿estamos? Una U con una patita, esa es la letra griega mu y se usa en general para el coeficiente de rozamiento dinámico o estático. A veces esos usan la letra K también, o a veces usan la letra C, porque, o a veces lo llaman en vez de, yo lo llamé mu d, porque es coeficiente de rozamiento dinámico. Pero algunos libros, algunos docentes lo llaman coeficiente de rozamiento cinemático o cinético. ¿Por qué? Bueno, porque está indicando que el objeto se está patinando sobre la superficie, o sea, se está moviendo. No es el caso que yo lo empujo y el objeto, por más que yo lo empujo, está quieto. Como si yo trato de empujar un vagón de tren, por más que lo empuje, no se va a mover porque hay demasiado rozamiento. Bueno, entonces, te aclaro porque lo podés ver en un parcial, lo podés ver en un final, o si vos estás estudiando en un profesorado, en una universidad,
que no es el CBC, bueno, pueden tener otra notación. Entonces, repito, yo lo llamo mu sub D. Ellos a veces lo llaman mu sub K de quinos, movimiento, o mu sub C de cinético. ¿Estamos? Bueno, entonces la fórmula que dice que la fuerza de rozamiento dinámico es el mu dinámico por la normal. ¿Ese mu dinámico de qué depende? Respuesta, de cuáles sean las superficies que están patinando. O sea, depende si este piso es de cartón, si es de cemento, si es de acero o si es de goma. O sea, ¿por qué la suela de los zapatos se hacen de goma y no se hacen de, no sé, de acero? Vos podés hacer ponerle una chapa abajo de tu zapato y lo haces de metal. Es decir, mejor, se gasta menos. Claro, pero el cuero tiene más rozamiento. La goma, ¿por qué las zapatillas tienen suela de goma? Porque, por decirlo de alguna manera, la goma se agarra más al piso. Pero esa frase que la gente dice, bueno, las ruedas de los autos se agarran al piso. ¿Qué significa que la rueda del auto se agarra al piso? Significa que hay rozamiento entre la rueda y el piso. O sea, vos imaginate esto, supongamos que, ¿cómo hace un auto para arrancar? Vos apretás el acelerador o la bici, ¿no? Vos movés los pedales de la bici, la rueda intenta girar, entonces ¿qué pasa? La rueda se agarra del piso por rozamiento. Y entonces eso impulsa a la bicicleta para adelante o al auto para adelante. Que a veces la gente no lo ve bien, pero para que lo veas bien, fíjate esta situación. Yo hago un piso que no tenga nada de rozamiento, nada, como si fuera hielo. Entonces, vos imaginate, la rueda giraría, pero si no puede agarrarse del piso por rozamiento, el auto, el camión, la bicicleta, no va a poder ir para adelante. Lo que lo está ayudando a moverse para adelante es la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Entonces, por eso las ruedas de los autos se hacen de goma y no de otro material. O sea, por ejemplo, las ruedas de los trenes son de acero y eso hace que la fuerza de rozamiento entre acero a acero, que es el riel, y la rueda del tren, tenga menos rozamiento que la rueda de un auto, del auto que es de goma y el piso. Un auto que viene a 100 por hora, vos apretás el freno, en 40, 50 metros lo frenás, pero un tren no. Pero la gente dice, bueno, eso es porque el tren es muy pesado. En realidad no es porque el tren es muy pesado. En realidad, esto hay que pensarlo un poquito bastante. En realidad, el tren recorre más distancia hasta frenar porque las ruedas son de acero y el riel es de acero y el coeficiente de rozamiento acero a acero es más chico, el mu es más chico que el coeficiente de rozamiento goma cemento, o goma pavimento o goma asfalto. ¿Estamos? Esa en realidad es la cuestión. Por eso a veces los accidentes de tren son difíciles de evitar porque el maquinista, ¿qué hace? El maquinista ve que hay un auto parado en medio de la vía, él lo ve a 100 metros de distancia, entonces él trata de frenar. Un auto no tendría problema si viene a 100 por hora en frenar en una distancia de 100 metros. Dice, uy, está cruzando una vaca, voy a apretar el freno. Un auto. Entonces un auto frena si viene a 100 por hora en 50 metros, pero un tren no, porque ¿qué es lo que pasa? El rozamiento metal-metal, el mu es más chico. Entonces, la distancia que va a recorrer es más grande hasta frenar y por eso los accidentes de tren son difíciles de evitar. No porque el maquinista no diga, uy, hay una vaca en medio de la vía, voy a frenar. Sí, él va a apretar el freno, pero una cosa es el rozamiento entre acero a acero y otra cosa es el rozamiento entre goma y asfalto. Vos lo podés probar, hacer patinar una moneda que es de metal sobre el riel del tren, que no venga el tren, y hace patinar una moneda sobre piso de goma y vas a notar la diferencia que hay entre el mu metal y el mu metal goma. Bueno, entonces, repito, esta fórmula es experimental, o sea, empírica. No es que uno la pueda deducir. Los tipos hicieron experimentos y se dieron cuenta que la fuerza de rozamiento dinámica es mu por n. Bueno, el tren, claro, acá me dicen el tren tiene mucha más masa que el auto. Entonces esto lleva a la conclusión, un comentario. Esto lleva a la conclusión de que en realidad, ¿por qué es difícil frenar un tren? Y la gente dice, bueno, no es eso, Aníbal, no es que el mu
a 0 es más chico, es que tiene más masa. Entonces, frenar un camión con 3 acoplados, que viene con 3 containers arriba, es más difícil que frenar un auto porque tiene más masa. Respuesta, no. No es por eso. No es por eso, Néstor. Igual, esto es no es fácil de ver, ¿eh? No es fácil de ver, porque uno dice, no, pero claro, como viene un tren con mucha masa, tiene mucha inercia. O sea, ¿no habíamos dicho que la inercia era la tendencia a seguir movimiento? Sí, de acuerdo, pero hay que pensarlo un poquito, porque al tener más masa tiene más inercia, pero también la normal es mayor. Y la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Entonces, esto hay que pensarlo un poquito bastante. Las dos cosas se compensan exactamente. La inercia, o sea, la tendencia a seguir en movimiento de un tren es más grande, pero también la fuerza de rozamiento es mayor porque la normal es mayor. O sea, el peso es mayor y la normal va a ser mayor también. Entonces, no es por eso que es difícil frenar un tren. Es difícil frenar un tren porque viene moviéndose a 0 a 0. Imagínate un tren que viene moviéndose sobre hielo, o sea, un esquí, alguien que viene esquiando. ¿Puede frenar un esquiador? Sí, pero necesita los bastones clavarlos en el piso. Si él quiere frenar, puede frenar, pero va a recorrer una gran distancia porque el rozamiento esquí-nieve es muy chico. O sea, el rozamiento madera-nieve es más chico que, digamos, esquí arena o esquí goma. Bueno. Me dice, ¿el mu puede ser negativo? No, el mu no puede ser negativo. El mu es un número, siempre es un número que en general está entre 0 y 1. Esta no es una ley, o sea, vos podrías llegar a tener un mu que sea mayor que 1. Mu mayor que 1, lo que te está diciendo es que la fuerza de rozamiento es más grande que la normal, porque vos cómo sacás la fuerza de rozamiento. Si la normal es 20 newton, multiplicás por mu. El mu siempre vale 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8. Entonces, lo que te está diciendo el mu es que la fuerza de rozamiento, si el mu es 0,6, es 0,6 veces la normal, o sea, es un poco más chica que la normal. Pero no es una ley. Puede haber ciertos materiales que tengan un coeficiente de rozamiento mayor que 1, pero en general no. Para cualquier cuerpo que vos agarres, este vaso, esto, una goma, un ladrillo, hierro, hielo, cualquier cuerpo que vos agarres en la naturaleza normal, el mu te va a dar, vos lo podés medir, después ahora te voy a enseñar un método para calcular el mu, porque uno dice, bueno, esperá, muy linda la fórmula, mu por n, pero ¿dónde sale mu? Mu hay tablas que lo dan y si no lo podés medir vos, hay una manera de medirlo que ahora te voy a decir. Lo que sí, lo que pregunta acá Santi, si puede ser negativo o no. Negativo el mu no, siempre el mu es positivo. Bueno, más preguntas, vamos más abajo. Bueno, esto también, fíjate que el mu dinámico es un número sin unidad. No es que el mu se mide en newton o se mide en kilogramos fuerza. No, el mu es un número. El mu es 0,2, 0,4, 0,5. Así como el seno de 30 grados es 0,5, que es un número, no tiene unidad. Bueno, el mu también es un número sin unidad. Y fíjate esto también. El mu, ¿qué te está indicando? A veces la gente dice, bueno, ¿qué diferencia hay si yo tengo dos superficies que están rozando y si pongo esta superficie con esta, el mu es 0,2 y si hago un piso de goma, el mu es 0,7. Bueno, es esto, que el grado de rozamiento que tenga una superficie te lo da el mu. A mu más grande, más rozamiento. A mu más chico, menos rozamiento. Estamos entonces, acá te lo puse, o sea, es como si el mu diera el grado de patinosidad de la superficie, por decirlo de alguna manera. Acá te lo puse, mirá, superficies muy patinosas, hay poco rozamiento y el mu es chico. ¿Estamos? Bueno, acá te aclaro también que el mu dinámico generalmente es menor que 1, pero no siempre. Acá te puse que para la mayoría de los materiales, si vos haces la prueba, o sea, lo medís, te digo, después, ahora te voy a decir cómo se mide el mu. Hay tablas igual en internet, no pones mu dinámico a 0 a 0, cobre a 0, cobre hierro y te va a salir cartón, goma de auto con pavimento, lo pones y te va a dar mu 0,2, 0,4, 0,8. Pero también se lo puede medir. Bueno, vamos a un ejemplo. Hasta acá quiero saber si hay más preguntas porque ahora vamos a un ejemplo. Ya quiero lentamente ir entrando a los
problemas de rozamiento, qué es lo que te van a tomar, ¿no? Por eso te pregunto si hay alguna pregunta. Bueno, acordate que este Twitch, que originalmente hay que ver si vos estás ahora acá o la estás viendo después, este Twitch queda en el canal de Twitch durante 2-3 días más o menos. Y después ellos lo pasan al canal de Tech-Ar de YouTube. O sea, vos pones Tech-Ar en YouTube y te manda al canal de YouTube y ahí tenés mis videos, o sea, todos los Twitch míos están ahí y hay otros videos muy interesantes también de la gente de Ciencia de Fin del Mundo, bueno, Gelatina, hay muchos videos interesantes que tenés que ver. Generalmente todos apuntan a la ciencia, ¿no? Que es la idea del canal Tech de tecnología, ¿no? O sea, que la gente se interese un poco por la ciencia. Bueno, y este PDF que está acá, es un apuntecito, también queda, fíjate ahí en los comentarios del video, ahí tenés el apuntecito para si lo querés descargar. ¿Qué te va a servir? Te va a servir, es parte de bueno, un apunte grande de rozamiento. Entonces, vamos a este ejercicio, empezamos. Leo, dice, un señor arrastra por el piso una caja de 20 kilogramos tirando una soga con velocidad constante. Calcular la fuerza de rozamiento entre el piso y la caja. Dato, mu dinámico, piso-caja igual 0,3. Estamos entonces, te repito el problema, hay un cuerpo de 20 kilogramos que está siendo tirado por un hombre para adelante, se va moviendo con velocidad constante, eso es importante, o sea, no es que el hombre va cada vez más rápido o cada vez más despacio, te piden calcular la fuerza de rozamiento entre el piso y la caja y te dan el dato que el mu es 0,3. Bueno, primera cosa importante, aprovecho este problema para responder esta pregunta. Vos fíjate que acá ellos dicen 20 kilogramos y te escriben la palabra kilogramo. Y esto a veces pasa en los finales, en los parciales, y a veces ocurre que el alumno levanta la mano y dice, perdón, en el problema no aclaran si esos 20 kilogramos es el peso del objeto o la masa del objeto. Bueno, y acá hay que pensarlo un poquito porque esto a veces no se aclara bien, la gente no lo sabe. ¿Qué pasa? Que en realidad es lo mismo, porque esos 20 kilogramos pueden ser la masa del objeto, 20 kilogramos masa, o también puede ser el peso, 20 kilogramos fuerza. Que esto a veces la gente dice, ¿cómo? ¿Pero el peso es igual a la masa? No, el peso no es igual a la masa. La masa es la cantidad de materia y el peso es una fuerza, o sea, son unidades diferentes. El kilo masa es cierta unidad y el kilo fuerza lo podés pasar a Newton, es otra unidad. Entonces, kilo masa no es lo mismo que kilo fuerza, pero el número sí. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque los franceses cuando definieron, inventaron el kilo fuerza, el kilo masa, hicieron esto, agarraron un cubo así de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, lo llamaron decímetro cúbico, o sea, un cubo, ¿no? De 10 por 10 por 10, a eso lo llamaron decímetro cúbico. Lo llenaron de agua y dijeron, a la cantidad de materia que tenga este litro, porque un decímetro cúbico es un litro, ¿no? O sea, 10 por 10 por 10 te da 10 por 10, 100, 10 por 10 por 100, 1000, son 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es un litro. Entonces, a la masa de agua que tiene ese litro, que son 1000 centímetros cúbicos, esa masa la vamos a llamar kilogramo masa. Y lo que pesa en la Tierra, ese kilo masa, lo vamos a llamar kilo fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Siempre la masa, lo que pesa un kilo masa, en la Tierra va a ser un kilo masa. En la Tierra, en la Luna no, porque si yo llevo este cuerpo de 1 kilo a la Luna, de 1 kilo masa, la masa en la Luna sigue siendo 1 kilo masa, pero el peso no. Si yo llevo este cuerpo que en la Tierra tiene 1 kilo masa, o sea, es un decímetro cúbico lleno de agua, su masa es 1 kilo, pues yo lo llevo a Marte, la masa sigue siendo 1 kilo masa, pero el peso no. Bueno, entonces, pero por la definición que inventaron los franceses en 1800 y pico, que es que lo que pesa 1 kilo masa es 1 kilo fuerza, entonces de ahí uno deduce que si la masa de un objeto es 22,4 kilogramos,
entonces su peso se da 22,4 kilogramos fuerza, o sea, 224 newton. ¿Estamos? Entonces, siempre el número es el mismo. Kilomasa, digamos, lo que pesa, un kilomasa es un kilo fuerza, y lo que pesa 25 kilogramos masa son 25 kilogramos fuerza, o sea, 250 newton. ¿Estamos? Bueno, entonces, voy a calcular la fuerza de rozamiento dinámica haciendo mu por n. Lo hago, mu por n, el mu me lo dan, 0,3, lo multiplico por el peso del objeto, porque en este caso, digamos, el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo sería? Peso para abajo, normal para arriba, ahí lo dibujé, mirá. Ahí está el diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, el piso para abajo, la normal para arriba, y tengo la tensión que me lo tira para allá, la tensión es la fuerza que hace el hombre, ¿no? Tirando. Y la fuerza de rozamiento que va para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, muy importante que la tensión se compensa con la fuerza de rozamiento, son iguales. ¿Cómo sabes que son iguales? Por esto, porque la aceleración en este ejercicio es 0. Entonces, el objeto no está acelerando, el tipo lo está arrastrando, haciendo una fuerza que es la tensión, pero va a velocidad constante, entonces no hay aceleración. Entonces, la fuerza de rozamiento es mu por n, 0,3 por 20 kilos fuerza, paso los 20 kilos fuerza a newton, que son 200 newton, y la fuerza de rozamiento me da 3 por 0,3 por 200 me da 60 newton. ¿Estamos? Entonces, calculé el valor de la fuerza de rozamiento, son 6 kilos fuerza o 60 newton. ¿Estamos? Y ahí tenés el diagrama de cuerpo libre. Si vos quisieras plantear la ecuación de Newton acá, o sea, suma las fuerzas igual a masa por aceleración, te quedaría así, la tensión, o sea, la tensión que apunta así, menos la fuerza de rozamiento que apunta para el otro lado, igual a masa por aceleración. Pero como acá no hay aceleración, te queda igualado a 0. T menos F de Ross dinámica igual a 0. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Fíjate que si yo paso la fuerza de rozamiento que está negativa, la paso al otro lado, me queda que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Estamos? Bueno, entonces, importante también esta última frase. Fíjate que la fuerza de rozamiento no depende de la velocidad, porque esto a veces la gente dice, bueno, ¿qué pasa si acá te dicen que el objeto se está moviendo a velocidad constante, pero no te dicen cuál es la velocidad? Respuesta, es que no importa, porque la fuerza de rozamiento es mu por n, no le importa cuál sea la velocidad. Si la velocidad con la que yo desplazo esto, lo voy moviendo, es 20 kilómetros por hora, la fuerza de rozamiento es mu dinámico por n. Y si lo muevo a 100 por hora, sigue siendo mu dinámico por n. Entonces, esta frase importante, fíjate, la fuerza de rozamiento no depende de la velocidad, es independiente de la velocidad. ¿Estamos? Bueno, hasta acá preguntas. Decime si me querés preguntar algo, porque ojo que empiezo con rozamiento estático, que es más difícil que rozamiento dinámico. ¿Preguntas? ¿Todo bien ahí? La gente... Perfecto. Le pregunto a la gente de producción, porque vos me ves a mí acá, pero bueno, no ves al iluminador, no lo ves, al sonidista no lo ves, a la gente que está manejando las computadoras no lo ves, a la gente que está poniendo el sonido no lo ves, pero bueno, esto es, o sea, la gente del canal, digamos, tiene todo, vos me ves a mí, pero del otro lado del mostrador hay toda una gente que está trabajando para que este Twitch salga al aire, para que salga bien, para después subirlo al canal de YouTube, bueno, todo eso. Entonces, ¿preguntas? Bueno, aparentemente no. Vamos a rozamiento estático, entonces. Ahí, exacto, rozamiento estático. Entonces, acá un poquito de cuidado, porque rozamiento estático es más complicado que rozamiento dinámico. Entonces, acá te puse un ejemplo. ¿Cuándo tengo rozamiento estático? Respuesta. Tengo rozamiento estático cuando yo intento mover un objeto, lo empujo, pero
no lo puedo mover. O sea, hay tanto rozamiento que por más que yo empuje, si yo empujo mucho, puedo lograr moverlo. Pero puede haber un caso, vos alguna vez habrás tratado de mover una heladera, un lavarropas, un objeto muy pesado, empujás y no lo lográs mover. Entonces, en ese caso, hay rozamiento estático. ¿Por qué hay rozamiento estático? Hay rozamiento estático porque el objeto está quieto, su velocidad es cero, no se mueve, está estático. Y de ahí viene la frase, y de ahí viene el mu estático. O sea, hay rozamiento dinámico cuando el objeto patina sobre la superficie, desliza. O sea, avanza pero patina. Y hay rozamiento estático cuando el objeto, por más que lo estás empujando, no lográs moverlo. ¿Estamos? Entonces, fíjate la diferencia. Cuando el objeto está quieto, no se mueve, está estático, ahí hay rozamiento estático. Y cuando el objeto patina, tenés rozamiento dinámico. Bueno, entonces acá te doy el ejemplo de un señor que quiere mover un placar, pero no lo logra, por más que empuja no lo puede mover. ¿Estamos? Bueno, imagínate que, vos decís, pero si empuja muy fuerte lo va a poder mover. Imagínate que es un cuerpo muy pesado, no sé, una caja fuerte. Bueno, entonces, es tan pesado y tiene tanto rozamiento con el piso que por más que empujas no lo puedes mover. Bueno, vamos un poco más abajo. Perdón, alguien me escribe en el chat. Baby, buenas que recuerdo física en la carrera, me encantaba. Bueno, Néstor, Santi, Baby, no es Baby, es Baybuni. Bueno, vos sabés que a mí me gusta que la gente me diga dónde está estudiando o dónde estudió, o si es alumno mío, o si está en Tucumán, o si está en Salta, o hay gente de otros países que también ve Twitch. A mí me gusta por curiosidad, para saber, ¿no? O si estás estudiando ingeniería en la UTN puede estar en el sur, puede estar en el norte, la Universidad Tecnológica está en todo el país. Bueno, así que decime de dónde sos, la gente que está viendo, que a mí me gusta saber. Bueno, entonces, vamos a esto, un poco más abajo. Bueno, entonces, ¿qué llegaron... ¿a qué conclusión llegaron empíricamente, o sea, haciendo experimentos, los cráneos de la física? Llegaron a la conclusión que cuando hay rozamiento dinámico, la fuerza de rozamiento dinámico es mu dinámico por n, ya lo vimos. Vamos ahora cuando el cuerpo no se mueve. Entonces, llegaron a otra fórmula que no es fácil de entender. La fórmula dice esto: la fuerza de rozamiento estática máxima es el mu estático, que se pone mu sub e por la normal. Bueno, esto, la gente ve esta fórmula. Uy, me frisé, ¿se frizó otra vez la imagen? Ahí está. Bueno, ¿qué es problema de internet o...? Problema de sobrecarga. Bueno. Demasiada info para la red de internet. Bueno. Beibune me dice que soy español, de Galicia, me licencié en química, hice un máster, estoy terminando el doctorado en química. Pero Beibune, ¿estás allá o estás acá? ¿O estás en Argentina? O tal vez es español, pero está estudiando acá en Argentina. Bueno, no sé cómo te suena mi acento argentino también, o si me entendés bien, porque yo hablo, digamos, un dialecto del español que hablan ustedes, que es el castellano que se habla en Argentina, que es bastante particular. Vos sabés que los argentinos tenemos bastantes palabras nuestras. Bueno, como cualquier dialecto, ¿no? Los venezolanos tienen su dialecto del español, los colombianos también. Bueno, entonces, termino de explicar esta fórmula y cortamos el Twitch que... estudiás en España, pero se entiende todo perfecto. Bueno, aparte me dice tranquilo. Tranquilo decimos nosotros acá, se ve que ustedes allá también dicen tranquilo. Nosotros decimos tranqui. Bueno, Beibuni, bienvenido al canal de Twitch de Aníbal. Entonces, termino de explicarte la fórmula y sigo la vez que viene. Pero ojo que la vez que viene ya estoy con rozamiento estático y problema de rozamiento estático. Entonces, fíjate lo siguiente. Cosa importante, la gente ve esta fórmula y dice, perdón Aníbal, las dos fórmulas son iguales. Para rozamiento dinámico era mu dinámico por n y para rozamiento estático es mu estático por n. Respuesta, no. Fíjate la fórmula, dice fuerza de rozamiento estática máxima. Fíjate el subíndice, fuerza de rozamiento
estática máxima. Uno dice, bueno, ¿cómo máxima? ¿Por qué máxima? Claro, porque ¿qué pasa? Y acá hay que tener un poco de cuidado. Entonces esta fórmula te lo voy a explicar bien en detalle el próximo Twitch, próximo lunes. Pero acá hay que tener un poco de cuidado y esto te lo anoto en el PDF. Entonces, vos fíjate una cosa. Imagínate esta situación. Supone que yo empujo con una fuerza. Imagínate que esto es una caja fuerte gigante. No sé. Yo empujo con una fuerza de 10 newton, 1 kilo fuerza para allá. Y la caja no se mueve. La caja fuerte no se mueve. Porque es muy pesada, tiene muchísimo rozamiento. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, yo te pregunto, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Y la gente dice, bueno, mu estático por n. Respuesta, no. La fuerza de rozamiento no es mu estático por n. Si yo estoy haciendo 1 kilo fuerza para allá y la caja fuerte no se mueve, entonces el piso está contestando con 1 kilo fuerza para el otro lado. No está contestando con mu por n, porque mu por n es la máxima. Yo empujo con 2 kilos fuerza para allá, 20 newton, no se mueve. El piso me contesta con 20 newton para el otro lado. Yo no estoy usando la fórmula mu por n para calcular la fuerza de rozamiento estática. Para calcular la fuerza de rozamiento estática máxima uso mu estático por n. Entonces, empujo con 30 kilos, no se mueve. Empujo con 40 kilos de fuerza, no se mueve. Empujo con 90 kilos de fuerza, no se mueve. Empujo con 99 kilos de fuerza, no se mueve, pero se está por mover. Empujo con 100 kilos de fuerza, o sea, 1000 newton, y ahí se empieza a mover. Bueno, quiere decir que la fuerza de rozamiento estática máxima era 100 kilos fuerza. Y ahí, cuando el objeto se está por mover, ahí tengo la fuerza de rozamiento estática máxima. Y solo ahí puedo aplicar la fórmula. Entonces, con esto termino el Twitch de hoy, que, repito, esto lo voy a explicar de nuevo la vez que viene, porque esto es la parte difícil de entender de rozamiento estático, que es la siguiente. Repito, insisto. La fuerza de rozamiento estática no es que se calcula siempre usando la fórmula mu estático por n. Lo que se calcula haciendo mu estático por n es la máxima fuerza que pueda hacer el piso antes de que el objeto empiece a moverse. ¿Estamos? Y una vez que empezó a moverse, ahí sí, la fuerza de rozamiento dinámica es mu dinámico por n. Pero lo que da la fórmula es la máxima que pueda hacer el piso antes de que el objeto empiece a moverse. ¿Estamos? Entonces, mientras no se mueve, si yo empujo con 20, el piso contesta con 20. Yo empujo con 80, el piso contesta con 80. Empujo con 95, el objeto no se mueve, entonces no hace falta usar la fórmula mu estático por n. Si empujo con 95 y el objeto no se mueve, entonces no hay vuelta que darle. Si el objeto no se mueve, entonces 95 hay para allá y tiene que haber 95 hechos por el piso para allá. En el momento en que empieza a moverse, exactamente en ese momento, ahí tengo la fuerza de rozamiento máxima, que supongamos que sea 100. Entonces, la máxima es mu estático por n. ¿Estamos? Bueno. Entonces, bueno, hasta acá llega, ¿estamos bien ahí con el tiempo? Hasta acá llega el Twitch de hoy. O sea, empecé a explicarte rozamiento estático. Lunes que viene a las 19 horas te veo acá y ojo que ahí voy a volver a explicarte esta fórmula y vamos a entrar en problemas de rozamiento dinámico y estático más complicados. Perdón, una última pregunta que me hacen. Dicen, como curiosidad sobre rozamiento, ¿existe algún tipo de rozamiento o fricción en un vacío perfecto o es dependiente del medio? Vacío, bueno, hay que ver a qué le llamás vacío, porque vacío se llama en física sacar el aire. Si yo saco el aire, esto sigue teniendo rozamiento. O tal vez vos lo que querés decir es que hay vacío entre esto y esto. Digamos, si yo saco el aire y no hay aire acá abajo, esto sigue teniendo rozamiento. La manera en que no haya rozamiento es que evitar que esto toque contra el piso. Yo lo tendría que levantar por algún método. Por ejemplo, poniendo un imán norte acá y un imán norte acá, como hacen los trenes que tienen los japoneses o los alemanes, el MATLAB que le dicen, en el espacio exterior. Mientras el objeto tenga peso y esté apretado contra la superficie, va a haber rozamiento. O sea, el hecho que esté en el espacio exterior no cambia la cuestión. Lo que importa es el objeto, si no tiene peso, sí, porque no va a rozar contra la superficie porque está flotando. Pero digamos, si el objeto, ponele en la luna, también hay vacío.
no hay aire, pero los cuerpos pesan en la Luna. Entonces, si el objeto está en la Luna y pesa, va a tener rozamiento, menos que en la Tierra porque la normal es menor. Bueno, entonces, no sé si eso contesta la pregunta. Bueno, entonces, acá termina el Twitch de hoy con rozamiento estático. Nos vemos lunes que viene, 19 horas, con otra vez rozamiento estático y ahí agarrate porque viene la parte complicada. Gracias, Beibun, y toda la gente que nos está mirando. Gracias, nos vemos lunes que viene.